el Día Internacional del Podcast, lo celebraremos hablando justamente de podcast. Tenemos hoy una invitada muy especial en todos los juegos. Sean ustedes bienvenidos. Imagínate un grupo de 100 tamborileros repiqueteando sus tambores sin ir al mismo ritmo. Esto es la incoherencia. Imagínate ahora que aparecen en distintos puntos 5 tamborileros profesionales en medio de la banda de aspirantes a tamborileros y empiezan a crear con el repiqueteo de sus baquetas un ritmo perfecto. Al final, los 5 acabarán arrastrando a los otros 100 tamborileros hasta que toquen los tambores con un ritmo, orden y sincronía perfectos. Esto es exactamente lo que ocurre cuando tu cuerpo responde a una nueva mente y se te eriza el vello de la nuca al sentir que eres más energía y menos materia. En ese momento, estás elevando la materia a una nueva mente. Estás arrastrando la enfermedad que existe como una frecuencia más baja para elevársela. Al mismo tiempo, también haces que la información incoherente que había entre los átomos y las moléculas, las sustancias químicas y las células, los tejidos y los órganos, y los sistemas del cuerpo funcionen desde un campo de información más organizada. Es como estar escuchando música en una radio llena de interferencias y captar de pronto una señal clara. Las interferencias desaparecen y puedes oír bien la música. Ahora, a tu cerebro y tu sistema nervioso les ocurre lo mismo al vibrar a frecuencias más altas y coherentes. Comienza esta versión de Todos los Juegos, que es un espacio para conocer las voces de la comunidad a voz y auscultar todos sus métodos. Justamente nos acaban de leer un pasaje del libro El placebo eres tú, descubre el poder de tu mente. Autor Joe Dispenza, este doctor, profesor, que está convencido de que cada uno de nosotros tenemos el potencial de manifestar nuestra propia grandeza y capacidades ilimitadas. Interesado siempre en cómo reprogramar el cerebro y volver a condicionar al cuerpo para producir unos cambios duraderos. Y bueno, esa es la lectura recomendada justamente y relacionada justamente con nuestra invitada de hoy. Y son esas prácticas saludables las que nos citan en este espacio hoy. Bienvenida, Angélica, al programa Todos los Fuegos. Hola, José. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y estoy muy contenta de hacer parte de la Academia todos los días. Qué chévere, Angélica. Angélica, ¿quién es? Es periodista, editora audiovisual, locutora, egresada de A Voz Academia del año 2021. Y justamente ya está en estos momentos, haciendo un proyecto muy interesante. ¿Y por qué no nos cuentas en qué anda Angélica en estos momentos? Bueno, mira, José, yo efectivamente soy periodista, trabajo como editora de video en una agencia de noticias y ahí exploto en gran parte mi voz, ¿no? Contando noticias, documentales, reportajes para América Latina. Sí. Mi conexión con la voz siempre ha estado como muy marcada por ese mundo noticioso, entonces justamente entré a la academia en la época en la que mencionas, porque quería variar, quería como encontrar otros tonos, buscar otras cosas que hacer con mi voz. Y bueno, he ido como avanzando, ¿no? He estado en la locución comercial, he estado en el e-learning y hace poco empecé como mi podcast, que justamente es un podcast que invita a las personas a relajarse, a conciliar el sueño, a tranquilizarse. Lo empecé básicamente porque un día llegó a mí una oferta por Facebook. Yo suelo buscar trabajo así y me llegó una oferta de ese tipo, pues por Facebook. Lo que al inicio parecía ser como una oferta más, pues se convirtió en un proyecto grande. Yo trabajo con una persona que se llama Alejandro. Sí. Y Alejandro me manifestó como su interés por hacer un proyecto audiovisual y también de podcast relacionado con este tema de la relajación, de las meditaciones guiadas. José, mira, he tenido como muchas ideas de podcast en la cabeza, pero nunca los había podido aterrizar porque yo siento que a veces falta como esa motivación, ¿no? Y también como trabajar en equipo. Claro. Entonces,
pues llegó él con esa idea de, mira, yo quiero una voz que me transmita tranquilidad, paz, quiero una voz que invite a las personas a entrar en este mundo de la meditación. Sí. Y lo que yo te puedo ofrecer, me decía Alejandro, era pues lo visual, ¿no? Lo visual, el manejo de redes sociales, Sí. y lo que hemos estado haciendo por ahora, ¿no? La edición y todo este tema. Entonces hay un espacio de fundamentación, ¿no? Claro, claro. Justamente el trabajo pues está, digamos, dividido. Él se encarga de las meditaciones guiadas, Sí. de escribirlas, y yo me encargo de las locuciones. Lo que hacemos generalmente es guiarnos por las meditaciones guiadas que hace un maestro que se llama Yogesh. Ok. No sé si lo conozcas. No, me ateo y me interesa mucho, claro. Entonces, pues nada, él como que trata de meter a las personas en este mundo de la meditación. Es un maestro, y pues hemos aprendido de él como el tema de cómo hacer con nuestra voz, solamente con nuestra voz, para llegarle a una persona y adentrarla como en un mundo de relajación. Ok. Porque digamos que no es tan sencillo hacerlo, básicamente porque pues estamos todo el tiempo en el celular, Claro. pero nunca vemos plataformas como Spotify o YouTube para justamente utilizarlas en este tema de relajarme, de ir a meditar en la naturaleza, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces en esa fundamentación, ¿cómo es el método de Angélica como creativa? ¿Cómo es ese proceso para organizar todas estas ideas y que de una, digamos, vaya dirigiéndose a ese producto finalizado? Bueno, nosotros ya tenemos efectivamente como un sistema Sí. de trabajo. Entonces Alejandro, que tiene como es más cercano a este tema de las meditaciones, prepara los guiones. Los guiones en este momento son más o menos de 10 a 15 minutos de duración. Trabajamos hace un buen tiempo como en la producción de la voz. Estuvimos practicando como este tono sí, este tono no. Claro. Porque solía sonar como muy dulce, ¿no? Como muy arrulladora. Ok. Pero digamos que estuvimos mucho tiempo en la búsqueda de un tono como que transmita paz. Ok. Entonces, bueno, ahora que lo encontramos, entonces Alejandro me envía los 2 guiones los viernes, y me pide que haga ciertas pausas, ¿no? Porque las meditaciones guiadas requieren de ciertas pausas, de ir despacio, Claro, de que el proceso pues se disfrute, porque de esa manera como que la persona entra en ese mood, ¿no? Ok. Ese ha sido todo un reto para mí, José, en cuanto a la voz, porque yo siento que como locutora siempre voy como de afán un poco. Sí. Sobre todo cuando es como hacer para TikToks o videos de noticias, la voz va rapidísimo. En cambio acá la cosa va más despacio, con respiraciones incluidas y con tiempos para que la persona pues pueda entrar en su momento de relajación. Entonces, después de que Alejandro pues me envía los guiones, yo me encargo de hacer las locuciones, de entrar en el mismo mood. Es muy curioso porque después de hacer el podcast yo no me escucho, pero yo me relajo mientras lo hago. Eso, yo también le iba a preguntar por ahí. O sea, me imagino lo divertido y placentero de hacer toda la producción, pero ¿también se la goza? Sí, me la gozo un montón, porque además, pues Alejandro me enviaba como guías, ¿no? Como, mira, esta quizás es la voz que podríamos hacer, tal. Pero pues yo no tenía experiencia en esta voz, entonces pues primero fue un reto, pero también es algo muy beneficioso para mí, porque yo salgo de grabar, Sí. generalmente me tomo como un tiempo de 2 horas para hacer las cosas pues digamos bien, y cuando salgo muy contenta. Sí. Salgo como mucho más tranquila, porque tratar de repetirle a las personas como estás en calma, relaja tu cuerpo, cierra los ojos y piensas que estás en la naturaleza,
todo eso sin quererlo termina, o bueno, sin querer queriendo, la verdad, Sí, termina pues impactándome a mí. Entonces, estoy muy feliz con este proyecto porque, como te digo, he podido explorar mi voz en ese campo, en un campo que no tenía experiencia. claro, Entonces, bueno, ya para acortarte un poco la historia, sí, pues yo le envío los audios finales a Alejandro, claro, se los envío con los espacios que me pide, con la intención que me solicita, sí, y ya luego van a edición. Él se encarga de de hacer un paisaje sonoro excelente. que sea pues muy bonito y unas imágenes también muy bellas que se pueden ver ahí en el podcast. Sí. Para los que están escuchando ahora, el podcast se llama Descubre la Serenidad. Y pues bueno, ya vamos a la parte de publicación. En ese laboratorio pues hay muchos pasos, entonces si nos pudiera compartir esa experiencia frente a esa tarea de encontrar fuentes, referencias, meterse en la búsqueda de plataformas, ¿cómo ha sido ese lado de ese laboratorio de producción? Claro, ahorita estamos en la fase pues inicial. Sí. Es verdad que hay muchos podcasts y hay muchos canales de YouTube en este momento, todos intentando como captar la atención de las personas. Como un beneficio, como un plus que tenemos, es que hay muy pocos podcasts de nuestro tipo. Entonces, al menos que están como narrados en una voz colombiana o en una voz latina. Yo he estado como tratando de investigar y me encuentro como voces españolas. Sí. Aunque hay uno que me interesa mucho que se llama como Dormicast, que es un podcast de Spotify. Entonces, pues nada, yo diría que en esta fase inicial lo más importante ha sido crear como nuestro logo. Ah, ya. Exacto. Sí. Nuestro logo, nuestro sello, también en la creación de los audios. También intervienen muchos factores desde la producción, tanto cuidar como la calidad del audio, como la calidad de la edición, pero también como ser muy consistentes, porque comentábamos con Alejandro que este podcast, pues digamos que inicialmente no va a tener un montón de oyentes ahora en esta fase inicial, pero pues esperamos tener muchos más en la medida que pase el tiempo y en la medida que podamos hacer como más promo. Hay un interés en hacer un proyecto social, o sea, ayudar a las personas para que puedan conciliar el sueño, para que puedan relajarse. Como te decía inicialmente, yo siempre había querido hacer algo como con mi voz, que ayudara a las personas. Sí, genial. Y bueno, este me parece que es un buen momento para hacerlo porque esto básicamente yo se lo puedo obsequiar a ti, se lo puedo obsequiar a mi esposo, a mis papás, y todos podemos entrar como en ese mismo. Entonces pues espero poder seguir obsequiando este podcast de esa manera. Con YouTube pues estamos trabajando como mucho en el SEO, como incluir palabras clave para justamente ir atrayendo más oyentes a nuestros videos. Ya en el canal de YouTube sí aparecen, pues lo que estamos haciendo es poniendo la meditación con subtítulos y con un video bonito. Entonces por ahí vamos arrancando. La segunda fase pues va a ser como nutrir más nuestras redes sociales. También estamos pensando en compartir como audios cortos. No hemos visto esa opción como en redes sociales, ¿sabes? Como que exista un audio que te ofrezca paz en quizás 60 segundos. Ok. Entonces, estamos pensando moverlo por ahí. Como formatos, cápsulas. Claro. Sobre todo, pues porque Instagram, TikTok son plataformas que se mueven. Esa es como su manera, ese es como su juego, ¿no? Para entrar al juego, pues está bien como crear piezas así. Todo con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de atraer oyentes para que puedan como disfrutar de la experiencia y pues se unan, porque realmente este tipo de podcasts sí que ofrecen un poco de relajación mental, en especial para el estrés, la ansiedad, etcétera.
se nota que Angélica es inquieta y tiene afán por buscar su perfil de periodista, ahí sale a flote. Cuando nos aproximamos a su perfil como voiceover y locutora, recordemos su paso por A Voz. Una vez tiene esta experiencia, ¿cómo observa sus desafíos y objetivos que resultaron a partir de esa experiencia? Digamos como una especie de pequeño diagnóstico que nos pueda compartir el ver hacia atrás y cómo ve esa Angélica en ese momento y cómo la ve ahora. Bueno, José, mira, cuando yo hice el curso en A Voz, empezó la pandemia. Sí. Y no podíamos ir al estudio. Tremendo, claro. Y eso nos hizo sentir muy tristes. Tenía un grupo maravilloso de personas, de compañeros, que bueno, sí, ojalá escuchen esta entrevista para manifestarles mi amor, porque entonces éramos un grupo de chicos, claro. Como intentando olvidar lo que estaba pasando con la pandemia a través de La Voz, ¿no? Disfruté muchísimo las clases con Isa, con el profesor Oscar, con el profesor Didier, bueno, se me van, pero de cada uno aprendí un montón. Y pues tú sabes, nosotros como que estudiamos un año. Sí. Es la única academia, creo yo, que ahora ofrece como este plan para que estudies un año de locución. Yo siento que es bastante exigente, pero también pues me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas es justamente a ser inquieta, a buscar nuevos campos, a no quedarme como en un tono de voz particular, sí, sino siempre estar como ahí, como buscando, bueno, quizá la locución comercial, pero también están los e-learnings, pero también está el audiolibro. Entonces, me capacitaron también en esa época que ahorita digamos que puedo jugar con mi voz de diferentes maneras. Lo que más recuerdo de la academia es justamente ese reto de que como no podíamos ir al estudio, entonces el profesor nos decía, bueno chicos, no puedo hacer nada más que enviarles el video de la película y el guión. Y ustedes mismos se graban y ustedes mismos se editan y ustedes mismos se dirigen. Entonces, claro, el reto era mayor, pero yo estaba con personas, o sea, que tenían también como un nivel demasiado alto de compromiso y ahí llegamos todos con el video editado, con la voz. Entonces me llevé amigos impresionantes porque pues ahora comparto con ellos y disfruté de la academia justamente de eso. Los docentes, cada uno de ellos me enseñaba algo y lo mejor era que estaban como en el mercado, entonces como que la información siempre era muy actualizada. Genial, genial, genial. Angélica, un buen recuerdo que guarde en ese morral de la memoria relacionado justamente con esta temática de meditación, con el poder de la mente, el poder de la naturaleza, porque me imagino que se reúnen así como recuerdos y a uno lo marcan, ciertas experiencias relacionadas con temáticas. Lo más bonito que me ha podido pasar con este trabajo y con esta temática ha sido que las personas me digan, me funcionó, me quedé dormido, no pude terminar de escuchar tu audio porque me dormí. Genial. Entonces, cuando me dicen eso, yo digo, bueno, misión cumplida. Claro. Misión cumplida, lo logré. Ese sería como un recuerdo. El otro recuerdo es poder ver como la sonrisa de mi mamá cuando le doy a escuchar ese audio. Buenísimo. Y claro, ella, su sonrisa me demuestra como entre orgullo y satisfacción y rareza, como ¿en serio estás grabando eso? Entonces yo creo que esas dos cosas y bueno, una última, así como un dato adicional sería que la vida es muy curiosa, ¿sabes? Yo estaba pasando por unos momentos, suelo ser muy inquieta, como te das cuenta. Siempre estoy haciendo cosas, claro. Pero y yo no entendía por qué, o sea, siempre tengo que estar como en cosas. Entonces hace poquito entendí que lo que yo tenía era ansiedad y cuando me diagnosticaron con ansiedad me llegó este proyecto. Entonces era un poco irónico porque bueno, la chica que tiene ansiedad trata de transmitir paz,
pero me ha ido muy bien, ¿sabes? Me ha ayudado a mí este proyecto también. Genial, genial. Muchas gracias por el tiempo compartido, Angélica, y nada, mucho éxito en el proyecto. Y bueno, para cerrar, una invitación directamente de la creadora para toda nuestra comunidad. José, muchísimas gracias por esta entrevista. Y sí, para todos los que están escuchando en este momento, pues esta entrevista, quiero invitarlos a que se peguen una pasadita por Spotify o por YouTube y busca Descubre la Serenidad, que es nuestro podcast con meditaciones guiadas, y no importa si eres experto o nunca has escuchado de esto y quieres conciliar el sueño, pues ese es el podcast que necesitas. Excelente. Muchísimas gracias, Angélica, y bueno, éxitos. Muchas gracias a ti. Realmente valoro muchísimo la academia y cualquier cosa que necesiten, aquí estaré. Bueno, así llega a su fin esta emisión de Todos los Fuegos, bajo la dirección de Isa Junca y la producción y locución de quien les habla, José Bustos. Subrayen y guarden en la memoria lo mejor. Un abrazo. Nos escuchamos en el próximo fuego.